Hola, oyentes de Radio Sefarad y videntes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de estar con Javier Bona, que nos va a hablar de su iniciativa en la plataforma iVox de podcast sobre Sefarad y especialmente sobre su Calatayud. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, Salom, a todos los oyentes y a ti darte las gracias por esta oportunidad que me ofreces de dar a conocer esta iniciativa que yo creo que va a sorprender. Una iniciativa que tú estás publicando en la plataforma iVox con el nombre de Desde Calatayud, Voces de Sefarad, ¿cierto? Cierto, completamente. Desde hace prácticamente 2 semanas he comenzado con esta iniciativa que pretende ser una guía sonora, histórica, documentada, científica y a la vez evocativa y también recuperar la memoria de este barrio de la Judería, que era la Judería, pero que también era una parte de Calatayud. Y como no parece ser que se conoce suficientemente la importancia de esta Judería, que es enorme, la segunda de la provincia del Reino de Aragón, con muchísimos datos que yo fui el primer sorprendido cuando llegué aquí y descubrí, de venir de ver una pequeña judería de 70 habitantes como Tarazona, a encontrarme con una judería de más de 1.000 habitantes, enorme. ¿eh? Y yo creo que es sorprendente que todavía la gente no conozca muchísimas cosas que vamos a dar a conocer precisamente en estos podcasts. Bueno, una de las razones quizás es que Calatayud no se ha unido a la red de juderías y quizás le falta un poquito de ejercicio de marketing, de venderse a sí Bueno, misma, ¿no? ¿O no? eso es cierto relativamente. El problema es que nosotros nos presentamos como uno de los programas que he subido hoy al podcast, es el discurso que hizo Luca Ascoli, descendiente de los Alconstantini, en 2018, defendiendo la candidatura de Calatayud a la red de juderías de España. Y ese año no entró. Pero este año está abierta la convocatoria y Calatayud nos hemos vuelto a presentar con muchas más iniciativas, con muchas más ideas, con una bodega recuperada en la judería. Estamos trabajando en la recuperación de la antigua sinagoga, lo que es el edificio de Consolación, que está en obras ahora porque había problemas. Se compró la casa del rabino, se ha señalizado la judería. Se han hecho muchísimas cosas y yo creo que es el momento de poner sobre la mesa más información, y este podcast lo que viene es apoyar la candidatura de Calatayud, porque realmente es sorprendente la cantidad de escritores, traductores, rabinos, comerciantes, personajes importantes para la historia de la humanidad, como fueron Luis de Santángel y Gabriel Sánchez con el viaje de Colón. Uno de los más importantes rabinos que ha habido en Sefarad, que es el señor rabino Arama, que fue el último judío, el último rabino que salió de la sinagoga de Calatayud vía el exilio a Nápoles, y cantidad de escritores y traductores sorprendentes, botánicos, en fin, una judería viva, más antigua que muchas de Aragón, porque hay un documento del 919 que ya certifica que hay una comunidad organizada en plena época de Abderramán III en Al-Ándalus. Y bueno, yo los tengo como, pues, como algo que realmente me está haciendo aprender muchas cosas y estoy muy contento. Bueno, pero tú has investigado, ¿no? Esto ahora estás poniendo este podcast, pero tú has estado trabajando y estudiando lo que queda en Calatayud, los vestigios que quedan de ese pasado judío desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, es que yo llevo muchos años recogiendo información, organizando conferencias, intentando que se hagan excavaciones arqueológicas. Hemos hecho comidas sefardíes aquí en Tarazona, conciertos de música sefardí, tú bien lo sabes. Pero yo he acumulado mucha información hasta que ha llegado un momento en que digo, bueno, pues para poner al Calatayud voy a poner encima de la mesa algo que no ha hecho nadie, que es una colección completa de voces de Sefarad con unos guiones para mí muy bonitos, muy interesantes, respetuosos con el mundo judío, a más no poder, y dando información real, con nombres reales, con situaciones reales. Hay dos podcasts que yo les recomiendo a los oyentes. Uno que es Olores y sonidos de la judería de Calatayud, y otro que es Un día en la vida de la judería de Calatayud. Cómo se expresa, ese guión muestra todos esos sentimientos, todos esos sonidos, todos los ir y venir de toda la comunidad judía, con nombres, apellidos. En fin, yo les recomiendo porque de verdad es una iniciativa que va a sorprender a mucha gente y que va a quedar siempre ahí para el futuro. Son 50 episodios, pero hay más, porque he creado muchos monográficos para mejorar la información que se da en los propios episodios. Y lo más bonito de todo para mí es que hay un personaje inventado que se llama Rabbi Yehuda Ben Shlomo al-Bilbili, que es el guía que une todas las narraciones, es el guía, el narrador que comenta todo. Y ese es un judío ficticio, pero es un judío que podría venir de Bilbilis, porque Bilbilis es una ciudad romana en la que ya desde muy antiguo pudo haber judíos allí.
Y luego, pues toda la historia de Calatayud desde el siglo IV, siglo V, siglo VI, el castillo de Ayub, o Calat Ayud o Calat al-Yahud, que hay un debate ahí histórico muy interesante, pero aquí hay judíos desde mucho, mucho antes probablemente de la época de Al-Ándalus. Y ese significado que tú nos decías de Calat al-Yahud, ¿qué significa? Pues vendría a significar simple y llanamente castillo de Job o castillo de los judíos. El tema y la discusión que hay es que en la documentación oficial y en todas las crónicas de Al-Ándalus siempre se ha llamado como Calat Ayud, pero no Calat al-Yahud. Hasta el siglo XIX, en que Moncao, un especialista francés, estudió y dijo que esto era una puebla judía, que el nombre correcto era ese. Entonces aquí había judíos antes de la llegada de los musulmanes, al lado del castillo de Doña Martina o de Constán, que le llama luego la documentación medieval, que va a ser propiedad de los judíos, bueno, cedido por el rey. Ese castillo está forrado por piedra sillar de Bilbilis, es el castillo más importante de Calatayud, no es el mayor, es el castillo de Constán o de los judíos, que está habitado desde la Edad del Bronce hasta la época de la guerra carlista. Entonces, ahí hay un nombre. Lo que pasa es que cuando llegan los musulmanes de Al-Ándalus y ven ese castillo, ese entorno, le llaman castillo de Ayub. ¿Pero qué significa Ayub más que Job? No entendí. ¿Qué es esto de más que Job? Que según algunos escritos que y algunos investigadores, tanto judíos como españoles, la traducción de Ayub sería Job. Ah, del libro de bíblico de Job. Con lo cual estamos diciendo que sería el nombre, que seguiría siendo un castillo de los judíos, pero nombrado con la versión árabe. Ujú. Esa es la discusión. En todo caso, es un misterio que algún día se resolverá. Yo espero que la arqueología dé grandes noticias en Calatayud, tanto en el espacio de la ciudad como en lo que es la antigua judería. De hecho, ya lo dio, ya lo dio. Hay uno de los podcasts que cuenta que hay un barrio, Calatayud ya no tiene 9 barrios judíos, como se ha dicho siempre, tiene 10. Un barrio extramuros que se construyó en el siglo XIV y que fue destruido completamente por la guerra de los dos Pedros y que se excavó el año 2008 hasta el 2010, se encontró una Pompeya judía allí intacta y después se destruyó con januquillas, con todas las casas, con un posible oratorio privado, unas plazas enormes, las calles, los viales que se construyeron siguen siendo los viales actuales de alguna de las calles que suben a la Peña, y donde aparecieron gran cantidad de inscripciones hebreas, empezando por la de 919 y otras más que debajo de un edificio del siglo XVII que se construyó pegadito a ese lugar que estoy hablando, aparecieron 6 o 7 lápidas judías del siglo 9 probablemente de época de Andaluz, y hace no muchos años incluso se encontró otra y desgraciadamente la gente no entiende que esas cosas hay que conservarlas y que no son suyas, y la arrojaron para que no se enterara nadie al edificio nuevo, a los cimientos, para que nadie la pudiera acceder. Eso también ha pasado en Calatayud. Y bueno, ha pasado no solamente en Calatayud, también en otras localidades de España, ¿no? Porque esto es un pasado que algunos lo ven demasiado lejano. Tú nos citabas que ya hay evidencias de la presencia judía desde el año 919, y esa presencia se prolongó hasta la expulsión o hasta las matanzas. Ininterrumpida, sí, sí, ininterrumpidamente hasta la expulsión. En este momento de la historia sabemos perfectamente que hubo una judería en época del Andalus por la lápida que tenemos del 919 y llegada a la expulsión. Hubo una vida compleja, con muchos barrios y con mucha actividad empresarial, de vidas, que en principio ese periodo del Andalus fue plácido para mí. Yo creo que hubo momentos de buena vida, asistencia. Después, en la guerra de los cuando llega Alfonso I el Batallador, también es una época buena para el desarrollo de la ciudad. De hecho, creció mucho urbanísticamente y se tuvo que expandir fuera de la ciudad. Ese barrio que estamos hablando, Barrio Nuevo. Pero la guerra de los dos Pedros arrasó Calatayud, 1362. Y ahí surge otra vez el Renacimiento hasta que llegan las conversiones del 1414. Y ahí en Tortosa tenemos un problema grave, como sabes, no solo en Calatayud, sino en todo Aragón. Después vuelve otra vez a crecer hasta que llega a 1492, donde se produce la expulsión. En ese periodo de años aquí hay muchísimas personas, familias, niños que tienen una vida muy, muy compleja, muy, muy bien. Algunos tienen mejor vida, otros menos, pero todos están contentos en su barrio. Hay una protección real y ellos viven tranquilos, desarrollan sus actividades, y la verdad es que hay muchísima documentación que lo certifica. Bueno, esa protección real de la que hablabas creo que funcionó
también en la época de 1391, cuando hubo esas matanzas en el resto de la península ibérica y Así es. el rey aragonés impuso una especial protección para sus juderías, ¿no? Claro, es que los judíos eran cofre y tesoro. Eso es bueno para el rey, pero también bueno para los judíos, porque en ese sentido estaban protegidos. No pasó en otras partes de España. Y de hecho aquí, aunque se dice que algunas coronas, en la corona de Aragón hubo algunos acontecimientos que los hubo, pero en Calatayud y en Tarazona, por ejemplo, en Tarazona yo conozco que está el ayuntamiento, el concejo sacó un bando prohibiendo atacar a ningún judío porque habían colaborado en la restauración de las murallas cuando llegó también la guerra de los dos Pedros allí, ¿no? Y aquí lo mismo. Entonces, esa época no se les atacó ni se les perjudicó en absoluto. Yo creo que fue una relación que fue complementaria y desde luego siempre hubo voluntad por la parte judía de colaborar con las autoridades reales, de llevarse bien y de proteger su patrimonio y su judería. De hecho, hay un documento muy interesante que perdón, Mosè al-Constantini, que por cierto, el 40% de las rentas confiscadas por la Inquisición eran de este personaje, heredero de los al-Constantini, tradujo en Calatayud el Almagesto de Ptolomeo. Su padre lo empezó en 1370 y tantos y él lo acabó en 1376, 1476. Y dice, este libro se acabó de escribir aquí en la villa de Calatayud. Dios guarde la villa. Ujú. Y Bueno, es un momento interesantísimo que, por cierto, ese libro se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. y dentro de la ciudad de Calatayud actual, eh, hay sitios, hay señales que indiquen para el turista Sí, 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 sí. que, Está por todo, ejemplo, desde que llevamos muchos años, desde Tarbus Sefarad colaborando con el ayuntamiento, hemos hecho jornadas y se hizo un programa con un arquitecto de Madrid que salía a concurso para las mejoras del barrio para los vecinos, accesos, iluminación, zonas ajardinadas. Una de ellas era la construcción puesta en valor de una bodega judía que se hundió y que se ha puesto un centro de interpretación con paneles informativos y una maqueta muy interesante. Se compró la casa del rabino pegada a la sinagoga. Se ha señalizado el barrio judío con todo tipo de información, pero vamos, falta mucho. Hay que excavar, hay que hacer más cosas para tener, bueno, en la ruta que se ha hecho interior también se ha hecho una cosa muy interesante que es el mirador de la Judería, donde estaba el antiguo hospital, donde se puede ver todos los barrios de la Judería, el acceso a la Torre Mocha se ha restaurado, que también fue judía, y toda esa zona, pues son zonas que pueden ser accesibles y visitables. El objetivo fundamental, aparte de la sinagoga y de otros lugares que puede haber, es excavar algún día el castillo de Constant o de los judíos, vulgarmente llamado Costa por el pueblo. Y luego, más tarde, en época cristiana, de Doña Martina, que es el verdadero corazón de la historia de Calatayud. Ese es el reto que queda para los siglos que vienen. bueno, y para este siglo, con este podcast, nos has hablado de este personaje de Al-Bilbili que nos guía por ese pasado. Cuéntanos desde el punto de vista, digamos, técnico. ¿Son episodios de una duración más o menos? Normalmente suelen ser entre 6, 7, 8, 10 minutos, solo que los especiales, algunos llegan a 12, 15 minutos e incluso alguno, el último que hemos hecho, porque hay mucho que contar sobre los barrios, no los 9 barrios, sino los 10 barrios, sale casi 30 minutos, pero normalmente es una media de entre 7 y 10 minutos. Bueno, que es una situación ideal para, por ejemplo, escuchar mientras uno está en un atasco. O se Pues, toma un café, o se o toma sea, un café. Sí, sí. sí, sí. La verdad que sí. Y hay gente que se los ha escuchado seguidos. Yo, la verdad que sí. Es que tienen mucha historia, ¿no? La lápida del tiempo, que le llamo yo a esa lápida de Slomo, esa se encontró por unos señores picando y la encontró un periodista, Mariano de la Hoz, y se la mandó a Madrid a la Academia de la Historia. En la Academia de la Historia no sabían ni lo que era aquello, ni sabían leerlo, pero sabían que era hebreo. Y la mandaron a París, donde los mejores especialistas de la época la tradujeron. La volvieron a traer a Calatayud y se perdió. Pero queda una fotografía y queda la transcripción. Es maravillosa, es una historia que no puede contar. Calatayud no tiene una llave, tiene tres llaves. La que apareció en la excavación de la Guerra de los Dos Pedros, de una casa del barrio judío intacta debajo de las cenizas con las januquillas. Todo que apareció debajo de la destrucción de las casas y de las paredes. Tenemos una llave de un profesor que vino de Tel Aviv en los años 70 con su llave en el bolsillo y buscó en la Plaza de la Jolea, la Plaza de la Figuera,
la, la sombra que daba en la torre hasta encontrar la casa que él vivía. Y antes de entrar a la mujer le dijo, su casa es así, así, así. Le dijo, ¿usted ha vivido aquí alguna vez? No, pero mis antepasados sí. Sacó la llave, pidió permiso, rezó, se puso la kippah y subió a ver la casa. Y tenemos una llave de la judería de Calatayud de una casa guardada por conversos, que fueron luego grandes cargos en la Santa María, y que la familia, que probablemente tiene un nombre converso, como pudo ser la familia Blanco, a través de sus descendientes ha llegado esa llave que yo la tengo en mis manos, la he tenido en mis manos y que la guarda una familia con mucho celo y respeto aquí en la judería de Calatayud, esa familia, que además es cristiana y lo tiene como una reliquia. Tenemos 3 llaves y tenemos muchísimas más cosas que yo quiero que los oyentes las escuchen, las disfruten, las memoricen yo pienso que se van a sorprender. Pues sin duda es una gran recomendación y desde aquí les repetimos, es en la plataforma de podcast de iVoox y el podcast mismo se llama Desde Calatayud, Voces de Sefarad. Estamos hablando con Javier Bona, que durante muchos años ha investigado y se ha dedicado a rescatar este pasado judío de esta ciudad, de Calatayud y en general de otras localidades cercanas en Aragón, ¿no? Porque justamente la zona de Aragón fue, tú citabas ya desde el año 919, luego de la presencia musulmana, los reinos cristianos, ha tenido una continuidad y nos comentabas que llegaron a vivir allí cuántas personas judías En su aproximadamente. momento de mayor esplendor, hasta 1.000 personas. Fíjate, comparado con Tarazona, pues fíjate que eran 70. Si había 7.500 habitantes en Calatayud en aquella época, 1.000 habitantes era el 14% de la población. Pero una población de una judería enorme, extendida. Sesek Perfet la describe, expandida, grande, bonita, una de las más bonitas de Sefarad, lo dicen ellos. Pues sin duda es una visita obligada a esta plataforma de podcast para escuchar no solamente los interesados en rescatar sus propias historias, estoy hablando de todos aquellos cuyos nombres refieran, apellidos refieran a la zona de Aragón o que en las que tu de bodas pues se hable de Aragón, que se ha convertido con el paso del tiempo como una especie de reino misterioso, ¿no? Porque aparece en otras Hombre, sagas. Y, Eh, y cómo hablaban más que con el ico, el mañico. Muchas canciones sefardíes, tú lo sabes, el ico aragonés está presente en muchos sitios y además con orgullo, ¿no? Eso se ha mantenido hasta el presente. Y luego los contactos que estamos teniendo con descendientes judíos que vienen de muchos sitios, por ejemplo, los Al-Costantini, con Luca Ascoli, los Castel, los Abayud, los Azaría. Yo le quiero decir a los oyentes que si alguno conoce o tiene relación con Calatayud, con Tarazona, con algunos lugares de Aragón y quiere ponerse en contacto con nosotros para poder establecer relaciones, nosotros queremos contactar con esos descendientes y por parte del ayuntamiento también, porque quiero acabar diciendo efectivamente que el ayuntamiento ha puesto muchísimo interés, tanto el alcalde como todos los concejales en este asunto. Se aprobó por unanimidad, llevan años esperando la revancha de ese momento en que no pudimos entrar y por justicia histórica tendría que entrar Calatayud y es por lo que intento llegar a todos sitios para que suene más Calatayud. Tú lo has dicho, suena poco, pero es que Calatayud es una sorpresa, aquí es todo lo grande. Cuando la gente empieza a escuchar los podcasts va a comprender que aquí realmente hubo gente trascendentísima, o sea, con unos niveles de importancia cultural, histórica, de primer nivel. Y no es porque sea Calatayud, es porque es el sitio que eligieron para vivir y cada uno vive donde quiere. ¿Y puedes darnos alguna dirección de correo electrónico para entrar en contacto? No sé si en el ayuntamiento contigo o Sí, pueden enviarlo a turismo@calatayud.es. turismo@calatayud.es. Que ponga a la atención de Olga. Olga. Muy Y ya está, bien, que es la concejal de turismo y ella me los hará llegar. pues Y estaría encantado. De hecho, hay un caso que sorprendente, te cuento el último, que es de Tarazona. Allí el último carnicero de la judería de allí que salió, se llamaba Pollo. Gento Pollo. Es curiosísimo. Y sus descendientes siguen vivos en Estados Unidos, en Miami.
uno que se llama Félix Ezra o Pollo, me contactó para decirme que ellos descendían de Tarazona, que su familia lo sabía porque había pasado de generación en generación, y que me quería decir que ellos siempre recordaron Tarazona con cariño. Ujú. Bueno, sin duda hay mil historias y muchas de ellas aparecen reflejadas en este podcast que está, como se dice en inglés, work in progress, es decir, que se está generando en estos mismos momentos. Ya hay varios capítulos subidos. Como comentabas, en principio el programa es para 50, pero no se descarta que sean más cuando llegue el momento y se acerque uno a la fecha de cierre y diga, uy, pero todavía me falta hablar de todo esto. Así que, Siempre salen cosas nuevas. Y la primera y más importante, que yo lo recomiendo a tus oyentes y a ti también, que escuchéis el podcast sobre Michel de Montaigne. Es impresionante. Se reconocen sus raíces sefardíes de Calatayud a través de su familia, los Pasagón, que les persiguió, se hicieron conversos a los López de Villanueva, y la Inquisición les persiguió hasta el punto que quemaron a algunos familiares y de Zaragoza salieron a Francia, a Burdeos y hasta el lugar de Montaigne. Y su abuela, pues estuvo y se casó allí, y su abuela no, su hija con el señor de Montaigne, y de él nació Michel de Montaigne. Escucharlo porque él va a reconocer que toda su obra está basada en la influencia sefardí de su abuela y de su madre. Hasta el qué sé yo, hasta los ensayos, cómo se debatían las sinagogas. Las preguntas que no tienen respuesta son más importantes que las respuestas de las preguntas. Tú sabes muy bien de lo que te hablo. Michel de Montaigne. Buscarlo y oírlo. pues muchas gracias por esta recomendación y muchas gracias por habernos atendido. Como siempre, es un gusto hablar contigo, Javier. Hasta la Y con, próxima. y con, y con vosotros también.